Vamos a adentrarnos en el perturbador testimonio de una residente local, cuyo hogar se encuentra enclavado en los sectores más aislados de la Cordillera de los Apalaches. En esta región, la inmensidad de la noche suele traer un silencio profundo, pero no necesariamente pacífico. Con el paso del tiempo, la mujer comenzó a ser testigo de una serie de anomalías acústicas que quebraban la calma tras el ocaso. El verdadero desafío no era la falta de incidentes, sino la frustración de registrarlos a tiempo. Cada vez que intentaba encender su teléfono, los lamentos se desvanecían en la espesura. Sin embargo, en 2 ocasiones críticas, la persistencia le permitió inmortalizar aquello que desafiaba su tranquilidad. Oh my God, keep on moving. It's giving me vibes. Why is it making movement? A little bit. En el primer registro, al percatarse de que las ya conocidas frecuencias emergían nuevamente del linde del bosque, actuó por puro instinto. Tomó su dispositivo, cruzó el umbral hacia el exterior y comenzó a filmar en la penumbra. La respuesta inmediata del escepticismo apuntaría hacia la fauna autóctona, ya que las zonas montañosas albergan criaturas capaces de emitir chillidos espeluznantes en la oscuridad. No obstante, como bien analizó la comunidad en los foros de debate, el audio posee una cadencia desconcertante. No encaja con los patrones rítmicos ni con los tonos característicos de los depredadores comunes de la zona. La propietaria detalló posteriormente que, aunque los estallidos sonoros eran recurrentes en el pasado, jamás se habían manifestado tan cerca de su propiedad. Una proximidad que transformó la intriga en una sutil paranoia, matizada únicamente por el alivio de poseer, al fin, una evidencia física del acoso. El segundo incidente se manifestó en una jornada completamente diferente. Ella y su esposo transitaban de regreso a su hogar tras pasar el día fuera, aguardando una ruta previsible por las carreteras secundarias de la montaña. De pronto, los faros del automóvil recortaron una anomalía al borde del asfalto, una presencia estática que dinamitó su normalidad. Oh my God, keep on moving. It's giving me vibes. Why is it making movement? A little bit. Feeling really suspicious. Like hunkering down. Can you see it? Look with your naked eye. Like it's looking like it's leaning forward, Yeah. And it's like prey. like, you know, butt moving in the back. Butt moving in the back. See it? I don't want to do this anymore. Incluso analizando el metraje cuadro por cuadro, resulta complejo descifrar la naturaleza de la entidad. El testigo ocular asegura que la silueta sugería ciertos rasgos anatómicos animalísticos, pero insuficientes para catalogarla dentro de la taxonomía local. El factor que desató el horror en la pareja y que posteriormente se convirtió en el epicentro del análisis de los espectadores fue la biomecánica de la criatura. La cabeza pareció rotar con un ángulo antinatural, un movimiento espasmódico que superaba los límites fisiológicos de cualquier vertebrado conocido. En la actualidad, el matrimonio carece de una respuesta categórica para lo acontecido. Siguen debatiendo si aquella aparición al borde de la carretera está conectada con los lamentos que asedian su jardín, o si se trata de 2 manifestaciones independientes que comparten el mismo territorio. Como era de esperarse, el metraje ha polarizado las opiniones. Por un lado, los racionalistas sugieren que la escena exhibe un ejemplar de la fauna convencional,
distorsionado por la refracción de las luces y la perspectiva del parabrisas. Por el otro, los investigadores analizan el movimiento como un rasgo inequívoco de anomalía biológica. Finalmente, un sector más radical permanece convencido de que la cámara captó un fenómeno críptico o una manifestación que no pertenece en absoluto al orden natural. El verdadero magnetismo de este caso no radica únicamente en la crudeza del audio o la extrañeza de la imagen, sino en el abismo que separa a cada teoría sin que ninguna logre resolver el misterio. Ante una evidencia tan ambigua como perturbadora, la pregunta queda abierta para ti. ¿Estamos ante una simple ilusión óptica y acústica, un espécimen salvaje mal identificado, o una presencia que jamás debió ser expuesta a la luz de este mundo? Déjanos tu hipótesis en la sección de comentarios. Si bien las anomalías visuales y los lamentos nocturnos son suficientes para alertar a cualquiera, en la inmensidad de los Apalaches existe una señal de advertencia mucho más letal: el silencio absoluto. En este escenario se sitúa el inquietante registro de Simone, una mujer que, mientras realizaba una caminata rutinaria por los lindes de una zona boscosa de la región, tropezó con un objeto que jamás debió levantar del suelo. It's creepy as f out here, I'm not gonna lie. I really... hold on. Why is there a camera in the woods? Oh, is that covered in blood? Semienterrada entre la hojarasca, Simone localizó una cámara de video digital. El hallazgo no solo resultaba anómalo por el aislamiento del lugar, sino porque el armazón presentaba máculas oscuras y secas, cuya textura sugería inequívocamente restos de sangre. Impulsada por una mezcla de morbo y desconcierto, inspeccionó el dispositivo y descubrió que, milagrosamente, aún conservaba un remanente de energía en su batería. You're not gonna believe this. I just found a camera out here with something that looks like it could be blood on it. I have no idea, but I think there's still some battery on it, so there could be some footage on here. Cediendo a la curiosidad en lugar de alertar a las autoridades, decidió llevarse el aparato a su hogar para conectarlo a la corriente y examinar su memoria interna. Al encenderlo, el sistema reveló la existencia de 3 archivos de video almacenados en el almacenamiento local. Al reproducir el primer fragmento, la toma realiza un paneo lento hacia la izquierda, revelando una silueta antropomorfa y completamente oscura apostada detrás del tronco de un árbol, vigilando fijamente a la persona que sostenía la cámara. Segundos después, la entidad se repliega de forma fluida, como si buscase evitar ser detectada. Simone confesó posteriormente que el segundo archivo poseía un contenido tan explícito y perturbador que aún no se sentía psicológicamente preparada para exponerlo en Internet. Sin embargo, tras examinar el metraje, una serie de fenómenos comenzaron a asediar su cotidianidad. Una densa paranoia de sentirse observada en la total intimidad de su hogar. It's been months. It's been months and I haven't been able to tell anyone. I haven't been able to post anything since I found those videos. Weird things have been happening to me and I don't know what's going on. I'm so scared. I didn't know what I was getting myself into. La presión psicológica mutó en pesadillas vívidas y recurrentes, donde la sombra era la protagonista. Terrores nocturnos tan intensos que, en más de una ocasión, la mujer despertaba con la certeza de ver a la entidad estática al pie de su cama. Desesperada y buscando una red de apoyo, subió una actualización a sus redes sociales solicitando asesoramiento ante el acoso. I keep having nightmares since I saw the first video. I close my eyes and I still see that shadow. And it haunts me. And just when I think I can get away and I open my eyes, it's there in my bedroom, right in front of me on my bed. Please help me. La madrugada siguiente, un estallido seco y violento en la estructura de la casa la arrancó del sueño. Paralizada por el miedo,
Activó la cámara de su teléfono para registrar los minutos de incertidumbre mientras aguardaba a que el intruso cesara el ruido. The middle of the night and I just got woke up again. It's coming for me. It's in my house. The noises are coming from the kitchen. Listen. That's the noise that wakes me up every night. It wakes me up in my dreams. It wakes me up. Cuando finalmente reunió el valor necesario para abrir la puerta de su habitación e inspeccionar la planta baja, el lente de su dispositivo capturó una escena espeluznante. You see that? There's a shadow in the corner of the kitchen. I know I'm not seeing things. I know I'm not. I know you guys saw that. Al examinar con detenimiento los fotogramas en la penumbra de la cocina, se aprecia una silueta opaca recortada en la esquina, mimetizándose con los muebles en un intento por permanecer invisible. El acecho físico se repitió pocas noches después. What is that? What is that in the corner? I think it's moving around my apartment. En esta ocasión, la entidad fue captada asomándose sutilmente desde el vértice de una pared a altas, horas de la madrugada. No obstante, en su siguiente incursión, la naturaleza del fenómeno experimentó una mutación alarmante. It's been like this all night. I can't make it stop. And when I get up and check the door, there's no one there. Oh my God, I'm fucking terrified. Go away. Go away. I don't make it stop. I don't know how to make them go away. La manifestación se prolongó por más tiempo y exhibió una hostilidad mucho más marcada. Atrincherada en su cama y careciendo del valor para confrontar la amenaza, Simone intuyó que la situación estaba escapando a su control. Tenía toda la razón. Do you guys hear that? No one is home. My sister left for the whole weekend. Who is that? Who is that in my house? Durante una tarde de absoluta soledad, una voz nítida comenzó a reverberar por los pasillos llamándola por su nombre. Una réplica acústica perfecta e indistinguible de la voz de su propia hermana. It's getting worse, and I haven't been able to tell anyone or go anywhere because I don't have anywhere to go, and I don't have anyone who's believing me. At first, it was my sister, but now I hear my mom. And she doesn't live here. She lives on the other side of the country, and I just called her, and she's in her own home. She's not here right now. So who is that? I've gone through the whole entire apartment. There is no one else here but me. No one else. La comunidad de investigadores en redes sociales no tardó en emitir una advertencia contundente. Simone podría estar lidiando con un imitador, una entidad críptica que, según el folclore de la montaña, replica los timbres de voz de seres queridos con el único propósito de quebrar la voluntad de la víctima y hacer que abandone la seguridad de su refugio. Tras estos incidentes, la joven publicó un nuevo parte detallando el calvario. Ever since I started making these videos, the entity it's been changing, been morphing into different things, scaring me in different ways. At first I thought it was all in my head, but it's changed into shadows.
into different people, into voices, and it's just completely taking over my life. Like, I see no way out of this at all. I don't know what to do anymore. Varios analistas señalaron que en el propio metraje de su declaración se observa una mancha suspendida sobre su cabeza, la cual podría corresponder a la misma presencia que inició el acoso, aunque la falta de iluminación impide un dictamen categórico. La escalada poltergeist continuó días más tarde. It's back again tonight. Who is it? What do you want? The fuck? Una de las puertas interiores de su departamento comenzó a pivotar por sí sola. Al aproximarse a inspeccionar las bisagras, el área se encontraba vacía. Finalmente, el 27 de diciembre de 2025, el terror se trasladó al exterior cuando Simone se disponía a abordar su automóvil. Walking out of my apartment. And look. You see that? You see that shadow? It's following me. Al proyectar la mirada hacia el vehículo, distinguió a la silueta oscura de pie, justo detrás de la carrocería, completamente inmóvil, como una trampa estática aguardando a que ella acortara la distancia. Detectando el peligro en el último milisegundo, la joven dio media vuelta y se refugió en el complejo. Desde aquel día, Simone asegura que la presencia se ha convertido en una sombra perenne. Acompaña donde quiera que vaya. Una gran parte de la audiencia sostiene la teoría de que el propietario original de la cámara sufrió exactamente el mismo calvario y que, al recoger el artefacto del bosque, Simone heredó de forma involuntaria el vínculo con la entidad. Hasta que decida revelar el contenido de los 2 videos restantes, este caso permanece como una de las crónicas de acoso paranormal más densas y sin resolver de la región. Trasladémonos ahora en el angustiante relato de Felicia, una madre de familia que reside en una de las zonas más aisladas y agrestes de la cordillera de los Apalaches, en un sector donde la densa arboleda colinda con antiguas minas de yeso abandonadas. A lo largo de los años, su hogar se convirtió en el escenario de anomalías acústicas tan recurrentes que sus seres queridos habían aprendido a normalizarlas. Incidentes lúgubres que, aunque inquietantes, formaban parte de una perturbadora rutina diurna y nocturna. Buscando registrar el origen de estas manifestaciones, la mujer intentó blindar su perímetro, implementando sistemas de vigilancia de 3 marcas, tecnológicas distintas. Sorprendentemente, todos los equipos colapsaron sin justificación técnica, arrojando de manera sistemática la misma alerta en sus pantallas. Vídeo no disponible. La verdadera crisis comenzó a plena luz del día. Su hijo menor rompió en un llanto incontrolable, tras asegurar que la voz de su padre y la de su hermana resonaban nítidamente desde el porche exterior exigiéndole que saliera, a pesar de que ambos se encontraban a kilómetros de la propiedad. What'd you hear? I heard a help or something. On the back porch. There's one back there. Okay, hold on. And then it's like I heard Lila's voice say it, and then I heard Dad just say, hey, and I didn't do anything about it, because I don't know. Sissy's voice? Yes. And then I heard some whistling. I need you to, okay, all right. I'm gonna stay upstairs because Gunner is freaked out. He's freaked out. All right. It was loud, and it was Lila. I heard Dad's voice just say, hey. Yeah. So there's 2 different voices on the back porch. I'm not opening the door. I am upstairs with Gunner right now. There's nobody out. Mientras la madre aguardaba bajo una extrema tensión a que las autoridades acudieran al lugar,
Las frecuencias sonoras comenzaron a manifestarse también ante sus propios oídos. Lo que en un primer instante intentó catalogar como una mala jugada de su mente bajo estrés, se tornó rápidamente en una evidencia imposible de desestimar. El timbre acústico arrastraba un nivel de familiaridad tan preciso que el suspenso superó a cualquier estruendo convencional que pudiera desplazarse desde la espesura del bosque. Oh my God. Why is my door opening? But there's nobody out there. Look at all the dogs. Don't mind the big bad. Look at the dogs. They are froze. La voz se tornó cada vez más definida, emitiendo un perturbador ruego de auxilio. Al instante, los perros de la casa reaccionaron de forma unánime. Sus cuerpos se tensaron y sus respiraciones se volvieron erráticas y pesadas, resoplando contra los muros como si detectaran una presencia hostil justo al otro lado de la pared, temiendo que interrumpir el registro pudiera detonar una reacción agresiva del intruso. Felicia mantuvo la cámara encendida. Look at the dogs. Don't. Al aproximarse los animales al ventanal para olfatear la amenaza, un sobresalto repentino los obligó a retroceder en un pánico absoluto, un terror provocado por una entidad invisible, pero situada a escasos centímetros de los cristales. Felicia detalló posteriormente que este tipo de anomalías solían escudarse en el anonimato de la medianoche, un horario donde la falta de luz permite racionalizar los miedos con mayor facilidad. Sin embargo, este evento desafió todas las reglas. Ocurrió a plena luz del sol, volviéndose un hecho nítido, claro e innegable. La mayor fuente de horror para esta madre no radica únicamente en la naturaleza del fenómeno, sino en la escalofriante precisión de las imitaciones vocales y en el peligro latente de que sus hijos hubieran cedido al engaño saliendo al exterior. Saber cuán cerca estuvieron de caer en la trampa es un pensamiento que hasta el día de hoy le hiela la sangre. Al día de hoy, la familia desconoce la identidad de la entidad que acechaba más allá del umbral y las consecuencias que habrían afrontado de haber respondido a sus llamados si te encontraras atrapado en tu propio hogar protegiendo a los tuyos y el vacío imitara la voz de tus seres queridos. ¿Cómo habrías reaccionado ante semejante manipulación psicológica? Déjanos tu perspectiva en la sección de comentarios. Continuemos con un registro sumamente particular compartido por el creador detrás de la cuenta de TikTok Marshmob, un usuario reconocido en las plataformas digitales, por documentar dinámicas travesías en patineta, tanto a través de complejas topografías urbanas, como por densos senderos forestales. Su contenido habitual es un reflejo de libertad, dinamismo y la adrenalina de conquistar terrenos inexplorados. Un perfil netamente aventurero que disfruta hacer partícipe a su comunidad de cada una de sus jornadas. Sin embargo, en septiembre de 2025, una de sus publicaciones rompió drásticamente con la línea editorial de su canal. El joven se encontraba realizando una acampada en solitario en los sectores más profundos y desolados de la cordillera de los Apalaches. Con el lente activo, conversaba de manera distendida con sus seguidores, expresando su gratitud por el respeto recibido en sus videos. Al principio, la toma retrataba una típica y pacífica velada en la naturaleza, hasta que el entorno sufrió una munición escalofriante. I want to thank everybody for getting that video to 1 million views. That was pretty crazy. I didn't expect that at all. Usually I'm stuck in like the 200-300 range, but out here in Appalachia, we kind of experience some really weird stuff.
and it's hard to explain, but I like hanging back in the woods. It's just really creepy sometimes. You know, do you guys... All the noise just disappeared. Time to go. De manera fulminante, la montaña se sumergió en un mutismo absoluto. El murmullo biológico del bosque, el siseo de los insectos, el crujido de la brisa en las copas y la sutil actividad que dota de vida la espesura, se extinguió en una fracción de segundo. Fue un corte abrupto y carente de lógica natural, esa clase de silencio opresivo que no transmite paz, sino la certeza matemática de que una amenaza de gran envergadura ha tomado el control del territorio. Tras la difusión del metraje, el autor no aportó mayores detalles ni se consolidó una teoría científica que esclareciera la anomalía. No obstante, entre los senderistas experimentados y los guardabosques de la región existe una máxima infalible. Si te encuentras en la profundidad del bosque y la naturaleza enmudece de golpe, tú eres el único que ignora la razón. Dado que el creador ha continuado con su actividad digital habitual, es evidente que el incidente no derivó en una agresión física fatal. A pesar de ello, salir ileso no borra la huella psicológica del suceso. Encontrarse desprotegido en la inmensidad de los Apalaches, con kilómetros de terreno hostil a tu alrededor, y presenciar cómo el entorno apaga su sonido es una experiencia que se graba a fuego en la memoria. A veces el terror más puro no requiere de una silueta o un estallido. Es la inquietante posibilidad de lo que acecha de forma invisible en ese vacío, sonoro lo que paraliza la sangre. Si te hallaras desatendido en la espesura y la naturaleza apagara sus frecuencias de forma repentina a tu alrededor, ¿te armarías de valor para inspeccionar el perímetro o batirías en retirada de inmediato? Comparte tu estrategia de supervivencia en la sección de comentarios. ¿Te está gustando el video? De ser así, aprovecha esta pausa para suscribirte al canal y activar las notificaciones para que puedas seguir disfrutando de más videos aterradores como este. No te despegues de la pantalla, porque el próximo encuentro no te dejará dormir esta noche. Mientras asimilas el silencio del caso anterior, nos trasladamos a un escenario donde la naturaleza no enmudece, sino que comienza a manifestar una perturbadora actividad acústica. El protagonista de esta experiencia es Ian, el reconocido investigador detrás del canal Midwest Ghost Hunter. Guiado por una profunda fascinación hacia lo inexplicable, Ian decidió llevar sus límites al extremo. En lugar de registrar un camposanto o una estructura abandonada, optó por desafiar la soledad absoluta, pernoctando en uno de los complejos boscosos, con peor reputación esotérica del país. Sin sello logístico ni compañeros, se internó en la espesura confiando únicamente en sus dispositivos de medición. What's up, guys? Midwest Ghost Hunter here, bringing you yet another Ghost Hunting Alone video. In this video, I'm going to be investigating two different locations. The first is a haunted bridge, known as the Red Bridge. It is said to be haunted by a woman who drove her car off of the bridge and was killed. If you park your car in the middle of the bridge and shut your engine off, her ghost will appear and your car will not start again. It is also said that if you put it in neutral, she will push your car off of the bridge, leaving behind handprints. The second location I'm going to be investigating is called the Man Mound Park. It memorializes a giant Native American burial mound that dates somewhere back between 800 and 1200 AD. Tras detallar sus planes y analizar el trasfondo histórico del área ante la cámara, emprendió el trayecto en su vehículo hacia el infame Puente Rojo. Este viaducto arrastra un denso folclore regional marcado por avistamientos de siluetas opacas, estruendos de origen desconocido y la leyenda de una presencia femenina condenada a deambular por el sector tras el crepúsculo. There she is, the Red Bridge. I think this is actually my first haunted bridge video on this channel. I'm intrigued to see if this ghost lady
will come out and talk to me. Al arribar a la locución tras hora y media de conducción, la prioridad del youtuber fue asegurar el perímetro. Realizó un minucioso escaneo visual de los alrededores para cerciorarse de que no hubiera intrusos o cazadores en las cercanías. Oh yeah. Just a bunch of rocks and the other side of the bridge. So I'm kind of wondering where this crash would have taken place. I'd imagine they would have had to have driven off somewhere over here, kind of to the side of the bridge, or maybe even over there on that side. I'm gonna make my way back up and do some thermal. Confirmado el aislamiento, dio inicio formal a la sesión metalfónica. Recorrió el terreno con sus sensores, buscando anomalías electromagnéticas, momento en que la atmósfera sufrió una alteración drástica. Ma'am, could you show yourself on this bridge? Oh, whoa. What the? Whoa, that bridge just moved. I might be going crazy, but I saw that branch over there start swaying back and forth. I know it's windy, but it isn't that windy. Okay, I gotta check this out. Una súbita bajada de temperatura le erizó el vello de la nuca. Una respuesta fisiológica que delataba un acecho inminente. Lejos de replegarse, el investigador avanzó hacia el epicentro de la perturbación, intentando establecer un puente de comunicación con la entidad. It was this one, right here. That thing was just moving like crazy. I mean, it's one thing if like all of the brush was moving, but it was just that single one, isolated. How do you explain that? I mean, I don't know if like insects crawling on it, maybe? A bird? If you're a spirit and you just moved this tree here, could you move it again? No way! It just moved! I gotta look at this. This thing just moved. Again. On command. And look at this. For all the skeptics out there, there is no fishing line, nothing. Uncut video. La energía en el cuadrante se volvió masiva, experimentando una opresión real en el pecho y guiado por la certeza de no estar solo, Ian comenzó a accionar el obturador de su cámara fotográfica, con la esperanza de que el destello del flash congelara en un fotograma la silueta que lo vigilaba desde las sombras. Whoa, I think I got something in that one. I caught another one. Whoa, there's a freaking mist right over here. And it's gone now. It's completely gone. Whoa. Holy moly, it was just right over here. And now it's completely gone. Who's over here? Could you tell me your name? Are you the lady that they talk about? I'm so sorry what happened to you. That's so tragic.
Could you tell me how it happened? I got a weird feeling over here. I'm getting like a tingly feeling in my whole body. Whoa! I just heard a woman's voice. I couldn't tell what she said, but it sounded like it came from, like, under the bridge. Buscando un anclaje racional ante la escalada de eventos inexplicables, el creador se rehusó a dejarse dominar por el pánico. Con el objetivo de descartar una presencia humana, tomó la arriesgada decisión de inspeccionar los cimientos inferiores del puente. I'm gonna try to get as far down here as I can. Hello? That's so weird. I wonder why she'd be down here. Oh my god. This is so freaking nuts. I'm literally hearing her voice echoing from down here. El registro captó una sutil fluctuación sonora. Al aislar y potenciar el espectro del audio para ganar nitidez, el resultado se tornó escalofriante. Ahí está, una voz, y no cualquier voz, sonaba como la de una mujer. La frecuencia reveló un fonema de timbre femenino, determinado a obtener respuestas concretas. Ian activó su caja de espíritus para forzar una interacción verbal continua. Lo que emergió del altavoz empujó la noche hacia un abismo de terror psicológico. Whoa! Dude, I just seen like a figure over there. It literally looked like somebody walking over there. But there's nobody over there. Bridge! She just said bridge on here. I gotta get a good look over there. Hello, is somebody over there? Oh! Oh! Holy shit! That was loud. Oh God. There's nobody out here. I'm the only one here. Where could that noise? What could have caused it? Hello? What the fuck? There's like wet spots on the bridge. I do not remember those being there. And what's terrifying is that this is where I saw that figure walking. Hello? I could hear you clanging around over there. Oh, what the f- Oh my god! Oh my god! Okay, I'm freaked out. I'm freaked out. My booster light is dying. I'm on my last set of batteries. Oh god. What the f was that? She literally splashed in the water. Aquel fue su punto de ruptura. Conmocionado por la hostilidad del fenómeno, determinó que el entorno se había vuelto insostenible. Recogió sus herramientas y se desplazó hacia una segunda locación, supuestamente maldita, con la intención de recuperar la calma, ignorando que el sector forestal tenía preparado un desenlace aún más oscuro. Jeez, that was creepy. I don't know what kind of animal that is. Sounds animalistic, whatever that was. You can see all the different plaques here they got. That's a map of different effigy mounds around Wisconsin. And then this is what the mound looks like right here. That's just right up ahead, over there. Al establecerse en la nueva zona, un breve oasis de tranquilidad le permitió estabilizar sus pulsaciones
sin imaginar la amenaza biológica y paranormal que se gestaba en la negrura perimetral. Just to make note, there is a farm right next to here. So if you hear mooing or other animal sounds, that is where that's coming from. That was a bit different. What the hell was that? Okay, that came from over here. That sounds almost like whistling. I mean, it could be coming from the wind, but I don't know. It sounds strange. Utilizando un lente de visión nocturna, barrió la densa arboleda. La inmovilidad del paisaje se quebró súbitamente debido a una serie de chirridos agudos y de cadencia antinatural que rasgaron la quietud de la madrugada, acelerando su pulso mientras sus ojos intentaban rastrear el origen de la emisión. Oh my God. It's getting louder. Hello? That's a donkey. Didn't think I'd be communicating with one of those. That's so strange. What could that sound be? I'm not really hearing it anymore either. It's insane to think that this was built thousands of years ago. And to this day, despite, natural erosion and whatnot, it's still completely visible. You can still make out the entire effigy. That is truly amazing. There's its head over there. Hello, are there any spirits here with me? If you can hear my voice and you can understand me, could you call out? I'm going to be stepping around this mound. You never, ever, ever want to walk over a Native American burial mound. It's very disrespectful. Just bad juju. Who knows what could happen to you? It's kind of weird. It was like windy just a few minutes ago, and suddenly it's died. So if I hear those whistling sounds now, I'll know that that wasn't the wind. But as of now, I think it's kind of up in the air. Ian se adentró en la espesura siguiendo los sonidos, los cuales incrementaban su volumen a cada paso. Lo que inició como una especie de silbido modulado por el viento mutó en murmullos polifónicos que parecían envolverlo en un círculo perfecto. La imposibilidad de que un ser humano permaneciera allí a las 3 de la mañana agudizó sus alarmas. Fue entonces cuando sus ópticas registraron una anomalía visual. Whoa! What the hell was that? That was a glowing anomaly. It just appeared and disappeared. Una luminiscencia errática y de baja intensidad se desplazaba de forma suspendida entre los troncos. Careciendo de la proyección lineal de una linterna convencional, el fenómeno sugería una naturaleza netamente sobrenatural o, en el peor de los escenarios, un acosador coordinando un cerco táctico. It's over there. I see you. Oh, I just heard that. That was a fully vocalized voice. And he literally just responded to me. Holy moly, that gave me such chills. That was freaking wild. It's like he rose up from the ground and spoke to me. Buscando enfriar la situación, el investigador cruzó hacia el extremo opuesto del claro para establecer una distancia prudencial. Sin embargo, los crujidos en la maleza se intensificaron, replicando de forma idéntica cada uno de sus movimientos. There's that whistling. I heard a whistle. Again.
Okay, so I wasn't going crazy earlier. That just came from these woods. I'm gonna try whistling back, see what happens. Oh God, oh God. Yeah, I kinda knew better. I was warned against whistling in the woods. I heard it was bad juju. Oh, do I dare investigate it? A pesar de la opresión en el pecho, la tenacidad del explorador prevaleció. Avanzó más allá de la linde del claro, intentando racionalizar el evento bajo la premisa de una elaborada broma local, aunque la pesadez del aire y la energía del bosque contradecían cualquier explicación ordinaria. Oh gosh. I have a bad feeling about doing this. Oh God. What the hell? Those sounded like footsteps. That was coming from over this way. Is there somebody over here? Oh God. This area is completely fenced off. But this is where I heard it. He was in here. Hello? Oh my God, it literally sounds like somebody walking over there. I can literally hear him in the grass. Those were straight up footsteps over there. Fue en ese instante cuando se manifestaron pasos bípedos a escasos metros de su posición, rodeándolo de manera invisible. Con una respiración entrecortada, Ian pivotó frenéticamente con su iluminador infrarrojo, descubriendo con horror un vacío absoluto en el plano físico. What the hell is that? It was another freaking glow. I just saw it. I just saw it again. It was right over here. I just seen it. Hello? Oh, wait, shh. Listen. I am utterly speechless right now. Those were some of the clearest footsteps I've ever heard. Sin evidencias de un intruso humano, la conclusión paranormal se volvió ineludible. Jugando su última carta documental, extrajo nuevamente el transcomunicador instrumental para realizar una última pregunta al vacío de la montaña. What tribe are you? Ooh, that was a freaky noise. This thing's starting to sound kind of weird. You hear that? What if I'm talking to a... you know what? I'm shutting this off. Okay, I think I'm done with this. I'm gonna continue investigating, but I don't want to explore anything to do with that, so I'm staying away from the woods. I'm just gonna stick to them. A través de la estática del dispositivo, el barrido de radio articuló de forma nítida una sola palabra: Wendigo. Al procesar el vocablo, un frío glacial paralizó al investigador. En el folclore de las tribus algonquinas, esta entidad no representa un espectro común, sino una fuerza caníbal e insaciable de la naturaleza profunda, cuyo avistamiento es considerado un presagio inequívoco de fatalidad. Comprendiendo la magnitud del peligro, Ian abortó la misión de inmediato. El contacto establecido era demasiado denso para ser tratado como un juego de exploración. Con el fin de disipar la adrenalina, ascendió hacia la cresta de una colina cercana, pero al alcanzar la cima, un último evento detonó su instinto de supervivencia. What the? Holy! 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 Something just freaking ran right in front of me.
Oh God, I nearly pissed myself. I kind of feel like I'm agitating the spirits right now. I don't think it's a good idea for me to stay much longer. Okay, I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm out of here. I'm out of here. Oh God, that's like a high-pitched screech. Quebrado psicológicamente, su cuerpo reaccionó de manera automática, emprendió una huida frenética fuera del complejo forestal. El viaje de retorno a su hogar se desarrolló en un mutismo absoluto, con el peso de una experiencia imposible de replicar por medios humanos. Días después, ya en la seguridad de su habitación, la certeza de haber interactuado con una fuerza atávica permanecía intacta. Para algunos, adentrarse en los bosques es una búsqueda deliberada de lo desconocido. Para otros, lo desconocido es una entidad latente que aguarda pacientemente a que cruce su territorio. Pasemos con un perturbador registro donde la normalidad del hogar es destruida por el fenómeno más escalofriante de todos, una súbita petición de auxilio que emerge de la nada. Para quienes habitan en parajes aislados, la medianoche suele traer un silencio previsible y reconfortante. Esa clase de quietud rural a la que el cuerpo se habitúa cuando la civilización queda a leguas de distancia. Sin embargo, en esta oportunidad, la calma se fracturó por completo. Sutiles anomalías acústicas comenzaron a reverberar desde las inmediaciones de la propiedad. Al principio, las frecuencias eran demasiado tenues para descifrar su origen, pero cargaban con una vibración tan hostil que resultó imposible ignorarlas, activando de inmediato las alarmas del instinto. Cruzar el umbral hacia el exterior solo sirvió para maximizar la paranoia. El ambiente se sentía cargado y carente de seguridad. Comprendiendo que la situación escapaba a lo ordinario, el residente activó la cámara de su dispositivo con la única intención de congelar en un registro digital lo que sea que se estuviese gestando bajo el manto de la negrura. Mike. La difusión del metraje en las plataformas digitales se reafizó bajo un absoluto hermetismo. El autor no aportó un contexto posterior. No existieron actualizaciones en sus perfiles ni una aclaración oficial sobre el desenlace de la jornada. Debido a este vacío informativo, el verdadero alcance de lo acontecido permanece envuelto en un denso misterio. Cuando el documento audiovisual comenzó a viralizarse, la comunidad de investigadores digitales no tardó en estructurar sus propias hipótesis. Analizando el espectro sonoro, un sector de la audiencia asegura identificar con total nitidez una voz humana que exclamaba desesperadamente la palabra ayuda. No obstante, otros usuarios detectaron un trasfondo aún más lúgubre, interpretando los fonemas distorsionados como una perturbadora orden que dictaba: suelta su cuello. Determinar la validez de estas transcripciones es una tarea matemáticamente imposible con el material disponible, pero ninguna de las dos vertientes ofrece el más mínimo consuelo. En lo que la gran mayoría de los analistas coincide es en que la gravedad del audio poseía los elementos necesarios para justificar una intervención inmediata de las fuerzas del orden. Pese a ello, jamás se ha podido verificar si el testigo llegó a efectuar una llamada a las líneas de emergencia. El metraje concluye de forma abrupta y sin respuestas, dejando tras de sí un eco de especulación, claustrofobia y la incómoda certeza de una historia de terror real que quedó inconclusa en la penumbra. Si te encontraras desprotegido en la intimidad de tu hogar, a altas horas de la madrugada,
y el vacío de la noche proyectara semejantes lamentos, escasos metros de tu puerta, ¿cuál habría sido tu protocolo de acción? Vamos a trasladarnos ahora en el perturbador registro de un habitante local, que bajo el manto de la medianoche decidió emprender una caminata rutinaria en compañía de sus 2 perros, a través de los sectores boscosos de la región de los Apalaches. La jornada estaba planificada como un espacio de desconexión y esparcimiento, una oportunidad ideal para que sus mascotas corrieran libremente entre la vegetación, mientras él disfrutaba de la quietud del entorno. Sin embargo, en esta cordillera, la calma es una condición sumamente frágil. Sin mediar advertencia alguna, un alarido desgarrador rasgó el silencio de la montaña, dinamitando por completo la normalidad de la caminata. What was it, girls? Get ya? So you guys hear that, though? Possible Wendigo. Sounds like... La potencia de la frecuencia acústica no sugería una procedencia lejana ni debilitada. Fue un estallido sonoro tan violento que activó de inmediato los mecanismos más primitivos del instinto de supervivencia, obligando al protagonista a contener el aliento. Reaccionando ante la emergencia, encendió la cámara de su teléfono con la firme intención de inmortalizar la anomalía que acababa de reverberar entre los troncos. Como acabamos de presenciar, el lenguaje corporal de los canes mutó en esa misma fracción de segundo. No obstante, lejos de manifestar la típica curiosidad alerta o el impulso de caza común en los caninos, su respuesta denotó un estado de angustia y parálisis extrema. Su energía se transformó drásticamente, confirmando que no se trataba de simple interés, sino de un pánico auténtico hacia lo desconocido. El desenlace de este encuentro permanece envuelto en una total incertidumbre. El metraje no cuenta con una actualización posterior que certifique si el testigo optó por adentrarse en la espesura para investigar el origen de la crisis o si prefirió evacuar el sector de inmediato. El documento audiovisual concluye de forma abrupta, sembrando más interrogantes que certezas. Como era de esperarse, la difusión del material polarizó las opiniones de los investigadores digitales. Una facción de los espectadores sostiene la hipótesis racionalista de que el grito pertenece a un ejemplar de la fauna autóctona, sugiriendo que los zorros, linces o ciertos tipos de aves son biológicamente capaces de emitir frecuencias espeluznantemente similares a los lamentos de una persona. Sin embargo, muchos analistas no se muestran convencidos con esta teoría, centrando su atención en el comportamiento anómalo de los perros. Los animales no intentaron rastrear el olor, ni adoptaron una postura defensiva. Simplemente se mostraron perturbados por la naturaleza del sonido. Este detalle ha llevado a un sector más radical a sugerir que el audio expone las manifestaciones de los críptidos e identidades inexplicables que desde hace siglos plagan el folclore de las montañas Apalaches. Independientemente de la taxonomía de la criatura, existe una realidad ineludible. Ser testigo de una frecuencia tan desgarradora en la total inmensidad del bosque y bajo el asedio de la penumbra es un evento que obliga a cualquiera a replantearse cuán desprotegido se encuentra realmente en la espesura. Ante una evidencia tan desconcertante, abrimos el debate para nuestra comunidad. ¿Consideras que se trató de un depredador salvaje en un momento de angustia, un evento de naturaleza netamente humana, o una entidad que desafía el orden natural de este mundo? Déjanos tu hipótesis en la sección de comentarios. Como hemos podido constatar a lo largo de estos últimos 7 testimonios, las regiones más aisladas de las montañas Apalaches custodian secretos que desafían cualquier lógica convencional, recordándonos que la delgada línea entre la tranquilidad del hogar y el acecho de lo desconocido puede borrarse en un parpadeo. Si este recorrido por los abismos de lo inexplicable ha conseguido mantenerte en vilo y desafiar tus propias certezas, no dejes pasar la oportunidad de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones. Suspenso, y asegúrate de compartir este video con tus amigos escépticos. A ver si después de presenciar estas evidencias, aún son capaces de encontrar una explicación racional para el horror. Gracias por acompañarnos y recuerda mantenerte siempre alerta.